Jesús, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Quiero darte las gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, oh Dios, que tú nos permites congregarnos en este día santo. Gracias por la alabanza que brota de un pueblo agradecido por las cosas que tú has hecho, la que haces y la que hará. Gracias por congregarnos en él. Gracias, Padre, por esta palabra que en el día de hoy vamos a estudiar. Yo te pido, Señor, que por tu Santo Espíritu me dé la habilidad, me dé el entendimiento, me dé la sabiduría para yo poder exponer esta palabra tan importante, Padre, para las iglesias, las 7 iglesias que primeramente leyeron el contenido de estos 22 capítulos de Apocalipsis, y para nosotros, porque esa palabra vive y permanece para siempre. Danos oídos para oír y un corazón, Padre, que diga sí y amén a lo que tú quieras decirnos en el día de hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su Biblia, hermano, y ubíquese conmigo en Apocalipsis capítulo 12, el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Es un capítulo muy importante, y ya como dije, nos encontramos a mitad del capítulo. Yo lo que voy a hacer, para que tenga sentido y dirección, yo sé que hay hermanos que mientras se pone la palabra toman apuntes, notas, y es muy bueno hacer eso, subrayar alguna palabra que usted no entiende, para que luego usted se puede acercar a mí y preguntarme. El tiempo que tenemos, pues no podemos durar 3 y 4 horas acá. Tenemos que aprovecharlo al máximo. Voy a leer el capítulo del 1 al 17, el capítulo 12, y luego voy a explicar a qué se refiere. Si al leer el capítulo usted va a entender que principalmente el tema está en lo siguiente. ¿Cuál es el tema de ese capítulo? La mujer, la simiente o el hijo y el dragón escarlata. Eso es lo primero, que uno lee la Biblia, de qué se trata este capítulo. Lo primero, ¿qué es lo que estoy leyendo? Bueno, voy a leer de la mujer, el hijo, la simiente, segundo, y el dragón escarlata. Vamos a leer con toda la reverencia. Capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, esa es la simiente, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sostengan por 1260 días. Calcule, 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es él? La serpiente antigua. ¿Quién es? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quiénes? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, es decir, los hermanos, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. ¿Por qué? Un tiempo es 1 año, tiempos 2 años, y mitad de un tiempo, calcule, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí está esa escritura. No sé cuántos de ustedes en algún momento dado han leído ese pasaje. Quizás algunos de ustedes hacen así, se arranca la cabeza: no entiendo ni papa. Es completamente foráneo, extraño esa palabra. Bueno, primeramente, para eso Dios ha establecido el ministerio didáctico o docente, que significa enseñanza, en la iglesia. Y Él mismo dio a algunos, usted sabe la lista, Efesios 4, ¿verdad? Apóstoles, evangelistas, etcétera, etcétera, maestros, pastores, para que edifique la iglesia. Primeramente, dice aquí en el versículo, capítulo 12, tenga su Biblia abierta, dice que esto era una gran señal. Esa palabra gran, no solamente una señal, sino una gran señal. Vamos a definir lo que es una señal primeramente. ¿Qué es una señal? Usted sabe lo que es una señal. Salimos de acá, nos encontramos en la esquina, vemos una señal, un octagonal de 8 partes que dice pare, rojo y blanco. En todas partes del mundo creo que es del mismo color y también es octagonal, porque si usted viaja a otra parte, es una señal que le dice a usted, eso significa algo. La señal significa que usted tiene que parar. Lo mismo cuando estamos conduciendo y vemos otro tipo de señal. Ahora, la Biblia es su propio intérprete. Si dice que es una señal, significa que esto que va a hablar significa otra cosa. Cuando dice, la primera pregunta que tenemos que hacer es lo siguiente. Ok, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es esta mujer? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién es esta mujer? Segunda pregunta, ¿qué refiere eso de la corona y con estas 11 estrellas? Para interpretar las escrituras, yo reitero esto constantemente. Uno tiene que, a una ley que es que la Biblia es su propio intérprete. Entonces yo tengo que analizar esto y yo no puedo decir, imaginarme, yo creo que esto significa, yo no puedo ir ahí. Déjame decir de otra manera, cada pasaje de las escrituras tiene una interpretación y muchas aplicaciones. Una sola interpretación
y muchas aplicaciones. Vamos entonces a investigar qué significa esta mujer. ¿Dónde? La primera pregunta que yo me hago al ver este pasaje y otro, ¿dónde encontramos en la Biblia algo que me muestre o que me enseñe lo que significa eso? La respuesta está en Génesis, capítulo 37. Y ahora yo le invito a que vaya conmigo a Génesis, capítulo 37. Se trata de un sueño que tuvo uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Que es llamado el soñador. Ustedes pueden recordar que dice que era su hijo preferido. Ustedes pueden recordar que lo tuvo en su vejez. Ustedes pueden recordar que le hizo a José un vestuario de muchos colores. ¿Han leído eso? Le hizo, ustedes pueden recordar que fue vendido, él fue vendido por sus hermanos y él se quedó fue vestido como esclavo. Ustedes recuerdan la historia de José, extraordinaria. Ahora, yo voy a dejar muchos pormenores, pero si usted ve en el capítulo 37 del libro de Génesis, usted va a encontrar que él es vendido por sus hermanos, ¿verdad? Algo que Dios le hablaba a José, ¿de qué manera? Por sueños. Ustedes recuerdan que Dios le hablaba a él por sueños. Y note que en el versículo 5, estoy en Génesis 37:5, aquí viene él y tiene dos sueños. El primero dice, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle todavía, más todavía, lo aborrecían. Y él le dijo, oír ahora este sueño que he tenido. José tenía, creo que son 17 años de edad. Y sus hermanos se acercan a él para oír a este soñador, el cual ellos lo aborrecían a él. Y dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Tiene que venir a la mente algo usted a leer lo que pasó con José, cuando al final, en el capítulo al final, casi al final del libro de Génesis, sus hermanos se encorvaron delante de él. La Biblia es su propio intérprete. Ahora, si uno lee este pasaje y viene y dice, yo creo que esto significa. No, tú no puedes decir yo creo que esto significa. Tú tienes que dejar que la Biblia se interprete. Porque por eso es que a veces en la iglesia hay tantas cosas erradas, herejías, y es porque a mí me parece. No te parece, tú tienes que buscarlo en la Biblia. Entonces aquí los hermanos se enfurecieron con él. Le respondieron sus hermanos, el versículo 8, ¿reinará tú sobre nosotros o señorará sobre nosotros? Los hermanos lo interpretaron. Los hermanos, ¿ustedes saben qué es lo que pasa? Que cuando a alguien un rey, ¿qué es lo que hacen las personas que se acercan? Que se encorvan, le prestan homenaje. Y ellos lo interpretaron. Tú me estás diciendo a mí que tú vas a reinar sobre nosotros, pero ya Dios le está revelando a José cosas que habrían de acontecer años después, que usted lo lee todo en el libro de Génesis. Ahora, le cuenta el segundo sueño. Ahora bien, el segundo sueño tiene que ver con lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 12, de esa mujer con esa corona, con el sol y con la luna. Entonces dice aquí, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Entonces 11 estrellas se inclinaban a él. ¿Cuántos eran en total? 11. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Entonces José y los 11, ¿cuántos son? ¿Están entendiendo? La Biblia es su propio intérprete.
Entonces aquí lo llama estrellas. También en el libro de Apocalipsis habla de ello. Y dice que se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre. Bien, ahora viene muy contento de este sueño y se lo cuenta a sus hermanos. Y ahora se lo cuenta al papá, a Jacob. Dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. Miren lo que hizo el papá de José, lo reprende. Y le dije, ¿qué sueño es este que tú soñaste? Me dije, tú estás loco, muchacho. Mira aquí la interpretación. ¿Acaso vendremos yo y tu madre? Entonces, yo y tu madre, de alguna manera sería el sol y la luna sería el papá y la mamá de ellos, ¿verdad? ¿Acaso vendrás tú y tu madre y tus hermanos y a postrarnos en tierra ante ti? Pregunta, ¿se cumplió esto en la vida de José? ¿Me está entendiendo? Entonces, y sus hermanos le tenían envidia y sus padres. Entonces, interpretación. ¿A qué se refiere esta parte del libro de Apocalipsis? ¿Se refiere a los gentiles? No se refiere a los gentiles. Se refiere al pueblo de Israel. Cualquier comentarista que vaya por otra línea está completamente fuera de base. Esa es la interpretación correcta de este pasaje. Pero vamos a ver qué acontece ahora. Vamos a ver qué acontece después. Dice que una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y estando esta mujer encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, la mujer en este pasaje está claro que se refiere a Israel. ¿Cuándo fue que Israel estuvo preñada? ¿Cuándo fue que Israel estuvo preñada? ¿De dónde? Lo primero es, estuvo Israel. ¿Dice la Biblia que Israel es comparada a una mujer en la Biblia? Yo te voy a dar algunos textos. ¿Okay? En Isaías 54, no lo tienes que buscar. En Lamentaciones 1, del 1 al 7, y otros pasajes más, te habla donde Dios compara a Israel con una mujer. Por ejemplo, lo compara con una mujer. Compara con una mujer al pueblo de Israel. Lo mismo que en el Nuevo Testamento compara a la iglesia, ¿qué? A la novia y a la futura esposa del Cordero. Eso lo vamos a dejar para el final, para una aplicación. Entonces, trata con que Israel va a estar preñada. Dice aquí que clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, usted puede, ya las mujeres, todas las que aquí tienen la bendición de ser madre, saben a lo que eso se refiere. La angustia del alumbramiento. En el mes número 9, los dolores, está preparado, en cualquier momento tiene que salir, ¿verdad? En ese tiempo no se iba al hospital, se llamaba la partera. Yo nací en casa, me dijo mi mamá. Muchos de nosotros que tenemos quizás 40 años para arriba, no sabemos lo que es nacer en un hospital, pero sabemos, ya teníamos a esa señora, la llamábamos. Hoy en día las cosas se complican, hay tanto especialistas y este tiempo, aquí estamos vivos y no fue un médico que, ¿me está entendiendo cómo cambian las cosas? Bueno, en ese tiempo era de la misma manera. Entonces, ¿cuándo entró? ¿De qué manera entró esa simiente? Esa simiente, bueno, comienza con el llamamiento de Abraham de Ur de los Caldeos en Génesis capítulo 12. En ese pasaje, Dios le habla a Abraham y le dice: te voy a bendecir, y he aquí que tu descendencia será más numérica que las estrellas en el firmamento, descendencia espiritual, y la arena que está a la orilla de la mar, descendencia natural, el pueblo de Israel esparcido por todas partes.
Y Abraham está lleno de consternación y él le dice, Dios le dice a él, Abraham, mi siervo Abraham, he aquí que tu galardón será grande. ¿Y qué pregunta le hace a Abraham? Él le pregunta, ¿cómo? He aquí que el que me va a heredar a mí va a ser Eliezer, el mayordomo principal en mi casa. Yo no tengo hijos. Yo no tengo hijos. Y Dios le dice, va a tener descendencia. Y nosotros sabemos que después que nace Ismael, que pecaron contra Dios porque se adelantaron contra Dios, y Abraham amaba a su hijo Ismael, y Dios le dice, Abraham le dice a Dios, ojalá Ismael viviese delante de ti, ojalá este fuese. No, ese no es. Ese no es. Porque el nacimiento de Israel vino por un milagro de parte de Dios. Fue la omnipotencia de Dios manifestada. El pueblo de Israel, el único pueblo en el mundo, de todas las naciones que hay en el mundo, que puede reclamar que vino como resultado de un milagro. Primeramente, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos tenía 75 años. Cuando finalmente pasan, creo que Ismael tenía 14 años de edad, sume todo eso. Es decir, que Sara no podía, era estéril, era imposible para Sara poder concebir. Ahí está Sara, la mujer, y ahí viene la simiente. Trata de conectar los puntos. Importante. Entonces viene finalmente Dios le dice, en el capítulo 21, Dios le habla, están en la tienda, usted se podía oír todo, y Dios le habla de que se le aparece, he aquí que para este tiempo, le dice el ángel a Abraham, tu esposa Sara va a tener un hijo, y dice que ella comienza a reírse de incredulidad, y él dice, para este tiempo tendré deleite con mi esposo. Y luego Dios la confronta, yo no me reí, sí te reíste, yo te estaba oyendo, viejita mentirosa. Estaba oyendo, sí, estaba diciendo que yo no me estaba riendo. Pero el punto es el siguiente. Abraham estaba un anciano de 90 años y Sara también. Sara no podía, el hombre puede hasta mucho tiempo, el hombre da prole, ese no es tanto el problema. El problema era Sara, que era completamente estéril. Dios conocía a Abraham y a Sara cuando eran fecundos en Ur de los Caldeos. ¿Por qué Dios no se manifestó a ellos cuando estaban en Ur de los Caldeos y se le apareció y le prometió? No, porque Dios quería demostrar su omnipotencia. Que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso, que Él es el Shaddai. Y lo que hace es que espera y espera y espera que pase el tiempo, completamente imposible, aún en los días de hoy con toda la tecnología. Y que cogen a la mujer y le cogen la parte del hombre y se le inyecta. Es completamente imposible a esa edad de 90 años una mujer tener uno. ¿Cuál es el asunto? Que por medio de Isaac llegaría el descendiente. Entonces ahí vemos nosotros en la figura de Sara vemos la mujer. Y en la figura de Isaac vemos la simiente. Pero usted cree que las cosas se quedan así. El enemigo, el dragón escarlata, que aquí lo presenta como un dragón. ¿Y por qué lo presenta como un dragón? Y en Génesis lo presenta como una serpiente. Bueno, porque han transcurrido siglos, porque ha sido derramador de sangre por milenios. Y ahora no es una serpiente, ahora es un dragón. Lo figuran como un dragón escarlata, entienda. Es una figura, es una señal, ¿me entiende? No significa que el diablo es como un dragón, el diablo es invisible. Lo está presentando, tiene la característica de un dragón, tiene la característica de devorar sus víctimas. Y ahora viene, y ahora finalmente llega el cumplimiento de los tiempos, Génesis 21, y Sara queda embarazada. Y dice que su cuerpo rejuveneció. Sus pechos, que habían languecido,
comienzan y se fortalecen y se llenan de leche para amamantar a ese niño. Y yo me puedo imaginar la alegría, la algarabía que había en el corazón de ambos. Y la gente se queda es que usted no sabe lo que ha pasado. Esto es una cosa increíble. Usted sabe Sara, aquella viejita que está. Ella está encinta. ¿Cómo me diga? Esto sería en estos últimos días, esto estuviese en CNN, en todo, el canal 47 estuviese haciendo entrevistas, todo. Una cosa tan grande que una anciana así pueda. Bueno, la omnipotencia de Dios, el milagro de Dios, llamando las cosas que no son como si fuesen. Ahora, ¿qué acontece ahora? En Génesis 3:15, nosotros vemos la mujer, la simiente y el dragón escarlata. ¿Dónde está eso, hermano Juan? Primeramente, tenemos a Eva, madre de todos los seres vivientes. Segundo, tenemos nosotros al dragón escarlata, que en ese tiempo es llamado Satanás y que es llamado la serpiente antigua, por eso lo llama aquí. Ahí, después que Dios dicta sentencia contra la mujer que oyó la voz del maligno y tomó del árbol prohibido, luego Dios le dicta la sentencia a ella, le dicta la sentencia al hombre porque oyó la voz de la mujer, y le dicta sentencia a Satanás y le dice que polvo comerás, te vas a arrastrar y polvo comerás todos los días de su vida. Yo he visto serpientes en diferentes lugares del mundo, en diferentes lugares, he ido a los zoológicos y yo nunca he visto a una serpiente que esté comiendo tierra. ¿Qué significa eso? ¿De qué material fue creado el hombre? Oído ahora para la mente que tiene sabiduría. ¿De qué se alimenta Satanás? De la desobediencia del hombre. ¿Están entendiendo? Tú te vas a alimentar y ha comido tanto de la desobediencia del hombre que ahora aparece como un dragón escarlata. No como una serpiente, digamos, de sepia. Ahora aparece de una manera gigantesca. De eso, de mi pecado y del tuyo, se alimentaba Satanás. Se alimentaba. Hasta que llegó el día del cambio. Ahora, mira lo que dice aquí. Aparece otra señal, versículo 3, otra señal. Un dragón escarlata. Un dragón escarlata. Ahora, antes de llegar ahí, déjeme terminar el pensamiento de Génesis 3, donde dice que está Eva, está el diablo, y ¿dónde está el hijo? Bueno, en Génesis 3:15, la promesa redentora, Dios le dice, y pondré enemistad entre tu simiente, ahí viene, ahí se está hablando de la simiente, ahí ya está la simiente, ya usted lo ve, Eva, el dragón y la simiente, tu simiente, la simiente del maligno. ¿Sabe que el diablo tiene simiente? La palabra simiente viene de la palabra semen. ¿Y usted sabe lo que significa semen? Es para engendrar. El diablo tiene hijos. El diablo no tiene cuerpo. Pero ¿qué dice la palabra con relación a todo lo que no le pertenecen a Dios? Que son hijos de ¿quién? Son hijos del diablo. Son hijos de Satanás. Cristo le dijo en Juan 8:44 a los escribas y fariseos, tenemos a Abraham, nuestro padre es Abraham, entérate, nuestro padre es, sí, vosotros sois ¿de quién? De nuestro padre el diablo. Entonces nosotros, toda persona que no es creyente, por más sofisticada, por más educada, puede ser graduado de Harvard con el honor más grande, si no conoce a Dios, es un hijo de Satanás. Es un hijo del diablo. Solamente hay dos cosas, hijo de Dios y hijo del diablo. No hay tres. No. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Hay dos simientes. Ahí lo dice en Génesis 3:15. Ahora,
el diablo se entera por Génesis 3:15 que va a llegar el momento cuando van a nacer una simiente que va a tener una lucha con él. Y dice proféticamente, dice el Señor, inspirando a Moisés a escribir, y dice, mira, tú le herirás el calcañar, esta parte, el talón, pero él te herirá, ¿qué cosa? La cabeza, te herirá la cabeza. Esto, ¿cuándo aconteció esto? En el Gólgota. En el Gólgota, Cristo fue llevado al Gólgota. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Y por qué Cristo, pregunta, por qué Cristo tenía que morir en una cruz? ¿Por qué tiene que ser por medio de cruz? ¿Por qué tenía que ser por medio de cruz? Dos razones. Usted encuentra en el Nuevo Testamento que en muchas ocasiones querían matar a Jesús, ¿recuerda? En un momento dado lo querían tomar de un templo y lanzarlo. Él hubiese muerto. ¿Hubiese sido esa muerte expiatoria? No podía ser expiatoria. Si a Cristo le hubiesen dado un golpe en la nuca y queda muerto, ¿era suficiente? No podía ser de esa manera. Si a Cristo lo hubiesen tomado y lanzado en la mar para que se lo coman los tiburones, él murió. No podía ser. Dos razones. Por eso explica los judíos cuando mataban, ¿de qué manera mataban? Apedreaban. ¿Te recuerdas? A Esteban lo apedrearon. Estaba en la ley de Moisés. La pena de muerte era por medio de pedrar. Si tomaban a Jesucristo, dice que cogían piedra para apedrear, ya querían apedrearlo. Si a Cristo lo hubiesen apedreado, hubiese sido suficiente la muerte. No podía ser. ¿Por qué razón? Aquí viene. Porque sin derramamiento de sangre no hay que. Razón número 1. Razón número 2. Salmo 22. Ningún hueso de su cuerpo podía ser quebrantado. El Salmo 22, un salmo mesiánico. Usted recuerda que cuando Cristo estaba en la cruz, la simiente santa estaba en la cruz. Y vinieron los soldados romanos. Los soldados romanos, ¿de qué manera mataban los romanos? Por crucifixión. ¿De qué manera mataban los judíos? Dando a pedrar. Entonces, en el Gólgota, cuando llegaron el momento para aligerar la muerte de los dos malhechores que estaban ahí, a la izquierda y a la derecha, le quebrantaban los pies. Y a él, y dice, y no lo hicieron, para que se cumpla la palabra que dijo el profeta tal, que ningún hueso de su cuerpo serían quebrantados, el Salmo 22. Y no solamente eso, la muerte por crucifixión, él derramó su sangre por esa razón. Ahora, el diablo conoce de eso. ¿Y cuál fue dice el libro en Primera de Juan, dice que el diablo es homicida o asesino desde el principio. ¿Cuál fue la primera persona que Satanás mató? Abel. ¿Y cómo sabemos que él lo mató? Porque dice que Caín era del diablo, era del maligno. Y que quien es del maligno hace las obras del diablo. Entonces, del momento que Satanás supo que llegaría la simiente santa que le va a triturar la cabeza al diablo, él entró en lo que se llama el conflicto de los siglos, el odio contra esa simiente, y lo que hizo fue mata a Caín, Abel. Caín mata a Abel. ¿Cómo Dios responde? Capítulo 5 del libro de Génesis. Y conoció Adán a su mujer y engendró a quién, a Set.
En otras palabras, ya ustedes ven, hermano, las dos simientes. La simiente de Caín, simiente del diablo, ya está ahí, ya está, la simiente del diablo. Y la simiente de Dios, la de Set. Y por la descendencia de Set, si usted traza, si usted estudia las genealogías, que no nos gusta leer, fulano engendró Perecejo, Perecejo, ay, pero que eso, sí, para los judíos era muy importante saber la descendencia de aquellos que decían ser judíos y no lo eran. Entonces ahí viene entonces, por la línea de Set, usted sigue trazando y usted va a llegar hasta, mira por ejemplo los evangelios, Lucas da la genealogía y Mateo también da la genealogía para probar que Cristo tiene el derecho al trono. Ahora, pero eso no es todo, eso no es todo. ¿Qué hace el diablo en el capítulo 6 del libro de Génesis? Él corrompe a toda la humanidad, está corrompida. Y dice, y viendo Dios que era de continuo el malo, pero dice, pero había uno que halló gracia delante de él. ¿Quién fue ese? 8 personas, ¿no? 8 personas. En otras palabras, estaba todo contaminado y Dios determina barrer con todo eso. Pero Dios se preserva un remanente, porque de ahí llegaría la simiente. Y se queda Noé, su esposa, sus hijas y los yernos. 8, el número de un nuevo comienzo. Entonces, nosotros encontramos ¿qué acontece? El dragón escarlata, la guerra contra la simiente. La guerra contra la simiente. ¿Qué hace? ¿Qué hace el dragón escarlata, el diablo, para destruir la simiente? Para destruir al pueblo de Israel. Porque al destruir el pueblo de Israel, él sabía que Dios había depositado ya la simiente, venía por ese pueblo. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué acontece en el libro de Éxodo, en el capítulo 1? El edicto de este hombre que mató ¿a quiénes? A todos. ¿Quién cree usted que movió a ese monarca a cometer tras atrocidades? El dragón escarlata, el diablo y la serpiente antigua. Entonces ahí tenemos 3 cosas. Tenemos nosotros ahí al pueblo de Israel dando a luz a todos esos niños, que de ahí vendría el Mesías. La mujer, Israel representa a la mujer, la señal de Apocalipsis 12. Vemos nosotros, segundo, la simiente, los hijos, los varones que engendraban los israelitas, y de uno de ellos, por esa línea de ellos, llegaría a llegar por medio de la tribu de Judá específicamente, uno de los hijos de Abraham. Y luego tenemos el dragón escarlata por medio de Faraón, que fue el que dio el edicto. Ahí tenemos en el Antiguo Testamento. Vemos nosotros en los tiempos de Esther. ¿Qué acontece? ¿Cuál fue el edicto que se dio? ¿Para qué se hizo la horca? ¿Para matar a quiénes? A matar a todos los judíos. La mujer. Se hace una horca y ahí en el libro de Esther hay un solo versículo del más importante de todo el libro de Esther. En el libro de Esther no se menciona a Dios, aunque dicen algunos que conocen los manuscritos originales que el nombre está en secreto. Algunos dicen, yo tengo que investigar eso, que el nombre de Dios está encubierto, pero no se menciona a Dios en el libro de Esther. No se menciona nada. Pero hay un versículo que le dijeron a aquel malvado. ¿Cómo se llama el malvado? Que hizo la horca. Amán hizo la horca y le dice, y luego lo confrontan a él, y esta es la palabra clave. Le dice, si de la descendencia de los judíos es no prevalecerá contra él. Esa palabra, descendencia de los judíos, el descendiente de los judíos. Entonces vemos nosotros este otro episodio. Bueno, podemos ahora verlo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 2. ¿Qué acontece cuando Cristo nace? Está la señal. Aparecen, ¿verdad? Lo que llamaban los magos, que ni eran magos, ni eran 3, ni se llamaban Gaspar, Marchol, ¿cómo se llama? Nada de eso. Eran sabios, hombres sabios del oriente. Entonces vienen ellos y ahora
dice este individuo, dice que todo el mundo tembló porque llegó el anuncio de este rey. Sus estrellas hemos visto en el firmamento. Y vienen y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Hemos venido para adorarle. Y el rey se enfurece porque oye de que aparentemente se había profetizado de que había llegado uno de la tribu de Judá, que había de nacer en Belén y que todo esto, y él se siente atemorizado y dice que llama a estos hombres del oriente y diga, miren, dígame una cosa, señores, dígame dónde está, porque yo también quiero adorarle. ¿Entienden? Yo quiero el dragón escarlata. Entonces ahí vemos nosotros tres cosas. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Okay. Vemos tres cosas. Vemos nosotros entonces aquí, ¿quién representa a la mujer aquí? María. María, la madre del Señor. ¿Quién es la simiente? Jesús. Génesis 3:15. Okay. ¿Quién es el dragón escarlata o el diablo? ¿Quién movió a este hombre? Y el mismo que estaba en Éxodo. Vemos nosotros ahora, a través de los siglos, a través de los tiempos, el enemigo él aborrece a todos los seres humanos. Él aborrece a todos los seres humanos. Pero él ha enfocado su ira más fuerte ¿contra quién? Contra aquellos, porque Jesucristo según la carne era un judío. La salvación, dijo Jesucristo, la mujer de Samaria, ¿de dónde viene? Viene de los judíos. Y usted ha encontrado, usted sabe que a través de todos los siglos, las grandes persecuciones contra el pueblo de Israel, la más reciente que nosotros, porque nosotros no tenemos aquí ninguno de nosotros 80 años, pero si usted va a la historia y usted comienza a estudiar la historia de cómo el pueblo judío ha sido perseguido, maltratado, acribillado, matado. ¿Cuál es el episodio más horrendo que tenemos en la mente? Hitler. ¿Cuántos millones? Cuando uno piensa, hermano, cuando uno piensa, yo he visto documentales sobre eso, ¿verdad? El Holocaust, que 6 millones de personas. Ahí está la ira del dragón escarlata, Satanás, volcando su ira. Él sabe que sus días están cortos, volcando su ira contra la simiente. Él no puede herir, él no puede hacerle nada a Jesucristo. Él pensaba que cuando él fue a la cruz, ahí se terminó todo. Pero esa tumba tembló, la piedra se voló y el Cristo resucitó. Tal como dicen todas las escrituras y todos los profetas, ¿verdad? Llegó ese tercer día, ¿verdad? Y se oyó esa voz del cielo, ¿verdad? Mi hijo amado, tu Padre te llama, la tierra tiembla. ¿Quién nos moverá la piedra? Nadie nos movió la piedra. El Señor movió la piedra. No para que Cristo saliese, porque no necesitaba la apertura, porque ya se resucitó con un cuerpo glorificado, sino para que entrasen los discípulos, las Marías, las mujeres, y pudiesen proclamar, he aquí Él vive. Ha resucitado el Señor. Y aquí que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué acontece después? Dice aquí, dice que tenía este dragón escarlata. Mire el versículo 3. ¿Qué tenía él? 7 cabezas, plenitud y autoridad. 10 cuernos. Puede ser las Naciones Unidas, al final, lo que tiene que ver con el Apocalipsis, lo que tiene que ver con esa confederación de naciones, que serán 10, según tengo entendido. Todo esto tiene relevancia. Y en su cabeza 7 diademas. Ahora, versículo 4.
Este dragón escarlata lo presenta teniendo una cola. Ustedes saben que los animales, por ejemplo el cocodrilo ataca a sus víctimas. Si no puede de una manera, con esos dientes, él usa su cola. Los animales, los reptiles usan su cola. Entonces aquí lo presentan como un dragón gigantesco con una cola. ¿Y qué hizo él con esta cola? Dice aquí que él arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Pregunta, ¿qué se refiere las estrellas del cielo? Comparándolo con el libro de Job, comparándolo con otra escritura, estamos hablando de millares y millares de ángeles, seres resplandecientes que Dios había creado. Porque antes de la creación del mundo visible, lo que vemos, el universo, los planetas, Dios creó primeramente los cielos, recuerden el orden, y la tierra, los cielos, la tierra. Dios primeramente creó el mundo espiritual, que es tan real, yo diría más real, que el mundo de nuestros 5 sentidos, lo que vemos, olfateamos, palpamos, escuchamos. Él había creado a este ser resplandeciente, llamado Lucifer, el hijo de la mañana. Lo llama estrella. Le dan esos calificativos, estas descripciones de este querubín protector que Dios le había delegado gran autoridad. Aparentemente, después de la Trinidad, este era el más poderoso, el que estaba encargado de grandes cosas. Él no se conformó. Dice, pero ¿por qué tengo yo que ser aquí el cuarto lugar? Mira toda la gloria que yo tengo. Miren todo lo que Dios me ha delegado. Aparentemente Dios le delegó ser guardián de la tierra o de un planeta, no sabemos. El asunto fue que Ezequiel 28, Isaías 14, si usted quiere leerlo algún día, ahí está la rebelión. ¿Cómo fue que el diablo se convirtió en el diablo? ¿Cómo el diablo se convirtió en el diablo? El diablo, Dios no creó al diablo. El diablo se creó a sí mismo. El diablo se rebeló contra Dios. El diablo, él dijo en Isaías, subiré, me voy a ir hasta el trono de Dios. Es más, seré como el Altísimo. ¿Qué? Ya, voy a ser igual que Él. Oh, tú quieres regir, tú crees que tú sabes más, tú crees que tú tienes tanta sabiduría. Tú eres una criaturita de Dios. Mira, hermano, qué prepotencia, una criaturita hecha por Dios, y quiere usurpar a Dios, quiere tomar el lugar de Dios. No. ¿Qué hace él cuando se rebela contra Dios? Él logró, no sabemos cómo, convencer a que una tercera parte, oiga esto, una tercera parte de los ángeles o de las estrellas se uniesen en la rebelión. Y ustedes pueden recordar que hay jerarquía en el mundo angelical. ¿Sabe cómo un ejército? Cabo, teniente, etc. Entonces, ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Quizás no lo dije en el orden, pero usted entiende. Y los 24 ancianos. Entonces, cuando dice ahí, tenemos que entender que él logró convencer. Y la manera que lo pone ilustrativamente, lo pinta con una cola que lo arrastró. ¿Entienden el punto? Lo arrastró a que se uniesen con él a la rebelión. Y dice aquí, y las arrojó sobre la tierra. Es decir, que el diablo lo arrastró y por eso que dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, dice en Judas, los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, que no permanecieron en el lugar que le corresponde. Esos ángeles, algunos de ellos son tan poderosos que Dios no lo permitió venir a la tierra, que lo tiene en cadenas amarrados, los cuales van a ser soltados durante los últimos 3 años de la gran tribulación. Pero es otro asunto, para que usted tenga una idea. Ahora,
¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo? ¿Qué es lo que él quiere destruir? ¿Qué es lo que quiere destruir? Aquí dice entonces que el versículo 4, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, como si él iba a ser el partero. Déjame ver. Sabía que era varón. Se para delante de la mujer que está a punto de dar a luz, el mes número 9, está a punto de dar a luz. Ella está en dolor, está en dolor. De la misma manera, ¿cuándo fue que Dios sacó a Israel del cautiverio de 40 años? ¿Cuándo fue? Cuando estaban en dolor. 400 años de cautiverio. Y estaba en dolor. Y le dice a Moisés, vete, te he llamado para que liberte a mi pueblo. He oído la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Vete con esta vara, vete en mi nombre. Vete con el nombre, yo soy el que soy, te envía. Vete, liberta a mi pueblo. Estaba en dolor de parto, ahí estaba. Por eso explica lo que dice Éxodo, que yo se lo he dicho a ustedes muchas veces, que dice, no te he dicho, mira Faraón, que viene siendo el diablo, no te he dicho que dejes salir a mi hijo, a mi primogénito, para que me adore. ¿Me está entendiendo, hermano? Habían 600,000 varones en Israel, y en el Éxodo había más de 1,000,000 que salieron. Y Dios está guardando a su simiente. Porque Dios había prometido en Génesis 3:15 que por medio de ese libertador llegaría la salvación. Nosotros estamos en este día aquí, con millares de creyentes en el planeta, porque Dios ha cumplido su palabra y su promesa. Ha cumplido su promesa. Y dice que él que quería devorar, pero note usted que no, porque dice no quería devorar a la mujer. ¿Usted nota? No quería devorar a la mujer. El asunto no era la mujer aquí. El asunto era la simiente a fin de devorar. Mire esto, devorar, como devoró Abel, como devoró a todos esos hijos que fueron lanzados al río Nilo en Egipto, con excepción de Moisés. Y muchas las parteras sabían, las parteras que atendían, dicen, es que lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy robustas, no son anémicas como las egipcias, y nosotros llegamos y estos muchachos están gritando, y ahí están. ¿Está entendiendo? Entonces, y Dios le dio gracias a esas mujeres por saber la vida. Dice el versículo 5, y ella, la mujer, vestida de sol, estamos todavía ahí, que representa a Israel, que representa en el Nuevo Testamento a María, y que nos va a representar a nosotros en la última parte del mensaje. Dice aquí, y la mujer, dice, dio a luz a un hijo varón que regirá, mire esto, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso está en el Salmo 2. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí lo dice. Y él regirá a las naciones con vara de hierro. ¿Cuándo? Durante el milenio. Va a regir. ¿Cómo que eso con vara de hierro se aplica a la iglesia? No puede ser Dios. O sea, Dios va a regir a mí con vara de hierro. ¿Me están entendiendo, hermano? Dios va a regir a su pueblo redimido, salvado, con una vara de hierro. No. Ahora Él nos azota, si es necesario, al hijo que ama castiga, pero ya cuando estemos en su presencia no va a haber castigo, no va a haber azote. Los azotes ahora es bueno que los cojamos ahora, los fuetazos. Y si no nos interesamos, tengamos cuidado y digamos, ¿seré yo un hijo de Dios, una hija de Dios? Tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser azotados si verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces dice aquí, dice que regirá a las naciones. Y su hijo, mire esto, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo se cumplió esto? En el libro de los Hechos.
¿Cuándo fue que el Hijo suelto los dolores de la muerte? 40 días después que resucitó de entre los muertos, 40 días, ¿verdad? Y ahí está Él con esa gran multitud en el monte. Y Él les da la última encomienda a su iglesia, a sus discípulos, y por todo el mundo. Vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y hacer discípulos, prediquen, enseñen a las naciones. Y dice que hablando Él, vino una nube del cielo y lo alzó, lo arrebató y lo ocultó de sus ojos. ¿Y cuál fue la pregunta que hicieron? Y se le aparecieron esos ángeles y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, mire esto, hermano, este mismo Jesús que ustedes vieron ir al cielo, Él ha de regresar. El mismo Jesús, con ese cuerpo, glorificado, exaltado a la diestra del Padre. Y le dice entonces: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1270 días. Eso se refiere, esto es algo del futuro. Dios va a tratar, una vez más, reiteramos. Yo leía hoy en la clase con los hermanos que estamos estudiando el profeta Joel, y tocábamos el punto de Romanos 9. ¿Ha desechado Dios a su pueblo de Israel? ¿Cuál es la pregunta? En ninguna manera. En ninguna manera Dios lo ha desechado. Entonces Dios tendrá también un remanente dentro del pueblo de Israel, y Dios va a tratar con ellos, no todos, pero Dios tratará con ellos durante la gran tribulación. Y dice que Dios la llevará a un lugar, la va a proteger, mire eso, por 3 años y medio. Durante ese periodo de la gran tribulación, Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Ya lo leímos, de las 12 tribus, 12,000 sellados de cada tribu, Dios va a tratar con el pueblo de Israel y con las personas que estén en el planeta. Ahora, esto no es algo inaudito. Si Dios preservó al pueblo de Israel, ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto. No olvidemos eso. Aquí dice que la va a llevar al desierto y que la va a proteger. Y si Dios le dio alimento a más de 1 millón de personas en el desierto, maná, agua, codornices cuando era rebelde, etcétera, todo lo que Dios hizo, ciertamente por 3 cortos años y medio Dios va a proteger a su pueblo Israel. Ahora, versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. ¿Quién? Miguel y sus ángeles. En la Biblia menciona a 2 ángeles, a Gabriel y Miguel. No sé si hay otros que lo mencionan por nombre, me pueden ayudar en eso. Pero que yo sepa, son poderosos. Y todo nombre que tenga EL significa Dios. Miguel tiene un significado, no lo recuerdo. Gabriel, es decir, ángeles poderosos. Y sus ángeles lucharon contra el dragón, contra el diablo, Y lucharon contra sus ángeles, que ahora son demonios. Los ángeles ahora son demonios. Pero ¿qué pasó? No prevalecieron. No podemos darle culto al diablo, el diablo. Aquí dice que no van a prevalecer. ¿Está entendiendo, hermano? Contra nosotros, el diablo no tiene parte, a no ser que nosotros le demos un espacio. No ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Yo he estado en congregaciones, y yo salí una de ellas, que todo es el diablo. Hermano, yo iba a cantar un himno, pero me dio un dolor de cabeza y fue el diablo. ¿Qué es esto, por favor? Fue que no te alimentaste bien, fue que te enfermas, que tienes gripe, pero no fue el diablo. El diablo está muy ocupado para atenderte a ti, él tiene su demonio por ahí. ¿Tú crees que Dios va a estar entendiendo que me da un dolor de cabeza? Dios, ¡qué ignorancia! Un ser tan poderoso que es el príncipe de la tierra va a estar pendiente a darme un dolor de cabeza para que yo no cante. Eso es absurdo. Yo le digo eso y da risa porque nosotros no podemos darle culto al diablo, hermano. El diablo. No, además se le rompió el carro, eso es el diablo, reprende. No, ¿qué?
que necesito uno bueno, eso es lo que pasa. Eso no es asunto de que, no, yo resisto eso y corrijo eso, hermano. No le dé culto al diablo. No. Dios permitió. Me enfermé, Dios permitió. Esto me pasó, esto. Todas las cosas ayudan a bien a los que temen a Dios. Entonces nosotros no podemos. Ahora, si yo me descuido y me voy al territorio del diablo, el diablo me da mi bofetada por todas partes. Si yo me voy para otro lado, si yo me descuido, si yo no vivo en santidad, si no busco a Dios, si no leo su palabra, si no me congrego, el diablo sí puede tener parte en mi vida y zarandearme como hizo con Job y como hizo con Pedro. Pero mira lo que pasa con esta batalla fuerte, mira lo que pasa. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es? Génesis 3. La serpiente antigua, que se llama diablo. La palabra diablo significa calumniador. Así que cuando una persona calumnia, está siendo diablo. Dios le llama diablo a uno que está calumniando. Calumniador, que se te llama Satanás. ¿Qué significa Satán? Satanás, adversario, significa Satanás. El cual, ¿qué hace el diablo? Mira quién engaña el diablo. Al mundo entero. Es decir, que todos nosotros que estamos aquí hoy habíamos sido engañados por quién. El diablo nos tenía engañado. El diablo nos engañaba a nosotros. El diablo nos había engañado. ¿Okay? Y ahora dice entonces aquí, fue arrojado a la tierra. Ya usted ve, hermano, el diablo fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora ese Satanás y sus ángeles son ahora los demonios. O sea, él tiene su reino, su imperio. El rey, el príncipe de este mundo todavía no es Jesucristo. Cristo es príncipe y rey en los corazones de sus redimidos solamente. Todos los demás, dice Jesucristo, que están bajo el maligno. Están bajo el maligno. Por eso es que usted lee al final, cuando vienen todas las copas de la ira de Dios, y finalmente Dios barre la tierra, purifica la tierra. Finalmente dice, los reinos de este mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Eso después que Dios acabe con todo el pecado, porque no puede haber pecado, ni un solo pecado puede haber, ni en nosotros ni en ningún lugar. Usted va a llegar el momento cuando usted va, lo más glorioso del cielo para mí es que jamás pecaré contra mi Dios. ¿Qué piensa usted? A la calle de oro, no. Para mí personalmente, jamás ofenderé a mi Dios que tanto me ha amado. Jamás lo va a ofender. Jamás pecará contra él. Jamás tendrá un pensamiento malo. Jamás tendrá. Y esto es algo glorioso, hermano. Y por eso que tenemos que vivir nuestra vida apegado al Señor y apegado a su palabra. Dice entonces hay una voz que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche. Y ellos han vencido. ¿Cómo es que hemos vencido? ¿Por nuestro mérito? ¿Por nuestro intelecto? ¿Por nuestra educación? No. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en la tierra. Y ahora dice, ¡ay! De los moradores de la tierra, del mar. Yo le explico a ustedes los moradores, ¿verdad? Morar. Nosotros no moramos en la tierra. Yo quisiera que usted pueda captar esto. Cuando dice morar es que tiene su suerte, que ama la tierra, que no hay otro lugar. Tu mejor vida ahora, como escribió por ahí alguien ahí. Un libro lleno de disparates. Tu mejor, best life ever. Tu mejor, aquí en la tierra, ¿de veras que esta es la mejor vida? Tú estás desquiciado completamente. Si ¿tú crees que esta es la mejor vida? Definitivamente que no. Aquí nosotros disfrutamos de todo lo que Dios nos da, de nuestro hogar, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de los alimentos, de todo lo que Dios nos da. Nosotros disfrutamos, pero sabemos que estamos rumbo a la Canaán celestial. Camino voy a Canaán, como dice el corito. Llegando a la recta final, dice entonces que al diablo le queda muy poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado en la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz a su hijo varón.
¿Y qué hace Dios cuando Él está persiguiendo al hijo? Recuerde, el empeño del diablo es la simiente. Esto ahora es para la aplicación y la conclusión del mensaje. La lucha que tú tienes en tu vida, ¿sabe cuál es esa lucha que tenemos todos nosotros? Dice Pablo, porque no tenemos lucha contra qué. No es un asunto entre un hermano y el otro hermano. Eso se puede resolver. Tenemos todos una lucha no contra carne y sangre, sino contra potestades infernales. ¿Sabe por qué? No porque usted sea importante, no, sino por la gran inversión que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuál es la gran inversión? Que siendo pecador, Cristo murió, resucitó para que tú tengas vida por medio de su vida, para que tú también seas resucitado entre los muertos. O sea, el ataque del diablo contra uno, ¿sabe qué es, hermano? Es que él aborrece el hecho de que Él vea a Jesucristo dentro de usted y que Él nunca, nunca, nunca podrá disfrutar de la vida eterna. Él sabe que sus días están contados. Él sabe que le pertenece un lago de fuego por toda la eternidad, donde primeramente estará lanzado el anticristo y el falso profeta. Mira esto. El diablo va a ser el primero, el diablo va 1000 años después. Es decir, que ellos van de cabeza para el infierno primero. Y luego, después de 1000 años, el diablo será lanzado. Y no solamente el diablo, sino todo aquel que no ama, que no sirve a Dios, que no le ama, que no... A mí me da... Siento, no sé qué palabra explicarle. La vida a veces que uno ve de hermano vive una vida descuidada, como que lo que estamos predicando aquí es un cuento, como que no es real. Y sus vidas, hermano, no podemos descuidarnos, tenemos que afirmarnos cada día más en el Señor, porque su venida está a las puertas, hermano. A las puertas. Mañana no sabemos si vendrá. Tenemos que ponernos. Ahora, la lucha, tú eres ahora, nosotros ahora somos esa mujer, la novia del Cordero. El odio del Cordero es contra lo que Dios ha depositado en ti, que viene siendo la simiente santa. Él va a buscar la manera, Él va a buscar la manera de desanimarte, de que tú reliegues contra Dios. Ahora, si eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, lucharán contra ti, que es contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá. No tú, el Cordero lo vencerá. La parte tuya es mantenerte firme, buscar al Señor en espíritu y en verdad. El dragón escarlata viene, pero Cristo está de parte de nosotros. Dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Mire eso. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado sobre la boca, de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Mire esto, no pudo con él. ¿Qué hizo? No puedo con esto. Él no descansa, eso continuamente. ¿A quién? Por eso que dice la Biblia que el diablo anda, no es un león. No. ¿Cómo? Entendamos un poquito. Lo pintan en todos los sitios como un dragón, el único león que yo conozco viene de la tribu de Judá. Ese sí un león. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son la descendencia de ella? ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Esos somos nosotros, hermano. Llamados a guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Que el Señor sea exaltado. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, solemnemente, Señor, te damos gracias por tu palabra. ¿Cuánto hay ahí? Quisiéramos tener un par de horas más para continuar, pero creo que ya el objetivo ha sido alcanzado. Tenemos un enemigo, Padre, que nos aborrece, pero no a nosotros personalmente, sino al Cristo en nosotros, como dice Pablo, la esperanza de gloria. Por eso era que Pablo, cuando iba a una iglesia, y él no veía a Jesucristo en medio de esa iglesia, él gritaba y decía, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado dentro de vosotros. Oh, si el Espíritu Santo lo pudiese revelar a cada uno de nosotros, que de la misma manera que
Una vez la parte del hombre ovula ese huevo en el vientre de esa mujer, se forma una vida. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y engendra la simiente santa, que el Hijo de Dios comienza a ser formado dentro de nosotros. Y por eso que dice que nosotros clamamos como hijos, Abba Padre, Abba Padre. Oh Dios, ayúdanos a entender estas verdades, Padre. Enséñanos, glorifícate. A ti sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén.